Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Santiago Basabe, analista político. Santiago, buenos días, bienvenido a este último programa del año. Así es. Es esta última oportunidad que tenemos para analizar este año político que ha sido movido, ha estado realmente convulsionado, principalmente por la corrupción y por la decepción por parte del pueblo ecuatoriano en torno a pues lo que prometen los políticos y lo que realmente terminan haciendo. Así que sería importante empezar por ahí, antes de hablar de las perspectivas para el próximo año, que es un año electoral. ¿Cómo analizamos este año? ¿Qué sería lo más destacado en lo político que usted podría poner sobre la mesa, en lo positivo y en lo negativo? Bueno, creo que el tema del COVID ha sido fundamental y eso ha cruzado por lo económico y también por lo político. Y en lo político me parece que ha generado un descenso en la conflictividad que se venía generando a inicios del año, enero y febrero, fundamentalmente como consecuencia de octubre del año pasado, con el tema del COVID, la dificultad para la movilización, los toques de queda, las medidas en términos generales. Eso me parece que aplacó en alguna medida una arremetida muy fuerte que tenía el gobierno, que es un gobierno débil en términos políticos. Y ya hacia mediados del año aproximadamente nos enfrascamos ya en el proceso electoral, en las candidaturas, en las ofertas, en los continuos discusiones y debates y tensiones, sobre todo entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, y finalmente lo que se mencionó al inicio, ¿no? Una escalada enorme de hechos de corrupción, de mal manejo de recursos del Estado, sobre todo desde actores políticos, no solamente de los actores políticos, pero fundamentalmente. Y yo creo que eso debería ser la principal lección que nos deja a los votantes, a los ciudadanos, de cara a la elección que tenemos que asumir en febrero del próximo año. Ahora, habremos aprendido la lección porque realmente lo que está sucediendo, de alguna manera el pueblo, los ecuatorianos tenemos que asimilar o asumir las responsabilidades, ¿no es cierto? Porque la gente, pues los políticos son elegidos por el pueblo y ahora estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Pero en este año habremos aprendido la lección. ¿Habrá servido de algo, por ejemplo, todo lo sucedido con el caso Sobornos? Debería haber sido útil para la población. Yo creo que en el plano del proceso electoral hay dos opciones muy claras y la gente deberá valorar por cuál de ellas decantarse. Tenemos la opción del señor Arauz, que es una opción que claramente ha dicho que es la continuación de los 10 años del correísmo en todo sentido, en el sentido positivo y también en el negativo, en el plano económico, social y fundamentalmente económico. Y tenemos algunas opciones que presentan cambios, la del señor Lasso, por ejemplo, la de Yacu Pérez en alguna medida y la de otros candidatos. Entonces yo creo que, puesto así, en esas dos opciones, yo creo que a la gente se le puede clarificar mucho más cómo puede votar, qué valora para el futuro del país y qué valora sobre todo para el desempeño económico. A mí me parece que si el país no toma un cambio drástico en el plano económico en el próximo año y en los que siguen, las dificultades pueden ser muy grandes, no solo en lo económico, sino también en lo político, y la posibilidad de la inestabilidad podría volver a cundir al país como tal, y creo que eso es lo que menos bien nos hace a todos. Este año arrancó con una crisis económica, una crisis política que venía de lo que sucedido en octubre del 2019. Y ese hecho se pintaba como el que iba a marcar el año político. Pero viene la pandemia, viene la crisis petrolera y realmente pues el panorama toma otros caminos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál ha sido como ese hecho o cuál ha sido la columna vertebral del desarrollo de la política de este año? Bueno, hay varios actores y varias aristas. El Poder Judicial fue importantísimo, por ejemplo, en el plano de la política, porque resolvió el caso de Sobornos, que es un caso vinculado a la justicia, pero indefectiblemente a la política, y ahí hay actores fundamentales, los jueces, prioritariamente. La conducción de la Corte Nacional también, en la doctora Aguirre, que me parece que es, al menos en los últimos años, de lo mejor que ha tenido la Corte en cuarta presidencia, por capacidad y honestidad. Un gobierno central débil, como he mencionado, pero que sin embargo fue empujado positivamente, me parece, más allá de las críticas que puede haber por la exministra Romo, que fue la que prácticamente orientó la vida política del país en este año, y un giro en el plano económico que tuvo además un hecho que tiene pocos antecedentes en el país, y es que un ministro de Economía, primero Martínez y ahora el ministro Pozo, han tenido el apoyo de sectores y de actores ajenos al gobierno directamente, y me parece que esas
son mecanismos útiles que pueden beneficiar a posteriores gobiernos de cara a generar acuerdos entre diferentes sectores, no solamente los que están ejerciendo la actividad pública, sino sectores diversos de la sociedad civil que pueden apoyar. Eso al menos me parece que va a ser clave para que el próximo gobierno, el que se hace cargo en mayo, pueda tener estabilidad, ampliar los acuerdos, ampliar los espacios, porque si no hay grandes consensos, insisto, la posibilidad de la conflictividad en el 2021 puede ser muy alta. Y en un momento hablamos sobre lo que ocurrirá en el 2021, pero quisiera analizar cómo ha visto el papel del sector indígena luego de esa visibilización que tuvieron en octubre del 2019 y, como dije antes, como que pintaba que iba a marcar ciertas pautas de la política en el 2020, pero pues viene la pandemia, la crisis petrolera y todo cambia. Pero ¿cómo ha visto ese papel y cómo arrancan o cómo arrancarán ese 2021 electoral en el indigenado? El indigenado tiene un problema en términos políticos profundo, un problema estructural. Y es que Pachakutik, si bien es del brazo político, no es autónomo como tal, sino que depende de una serie de organizaciones intermedias que están por debajo, pero que al mismo tiempo son autónomas. La CONAIE, por ejemplo, la Ecuarunari es otra de ellas. Y eso suele generar tensiones, conflictos entre ellos y visiones diferentes de la política. La visión de Yacu Pérez, por ejemplo, no es la misma del señor Vargas, eso es muy claro. Pero eso no se termina de resolver al interior de Pachakutik en general, sino que se lo expresa públicamente. Y me parece que eso al final termina diluyendo las aspiraciones legítimas de Pachakutik. Y creo que en buena medida eso ha sido un aspecto fundamental para que la candidatura de Yacu Pérez, que parecía ser la que más espacio tenía para crecer, al final termine manteniéndose en ese tercer lugar que me parece ahora mismo tiene sin mayor posibilidad. Luego de la salida del movimiento indígena del gobierno del presidente Gutiérrez, recordaremos que fue parte de la alianza al inicio, me parece que la recomposición de Pachakutik todavía es un tema pendiente y las demandas ciudadanas, sobre todo del indigenado, que son muy grandes porque es de la población con mayores asimetrías, mayores desigualdades, es la que se ve perjudicada y eso es lo más lamentable. No sé si se podría decir cuál es su visión, pero ese meritorio en este momento, tercer lugar de Yacu Pérez, no sé si está allí por el indigenado o realmente él tiene otra base de votación. A ver, yo creo que tiene una base indígena, pero creo que ha ampliado a sectores de blanco mestizos. Yo creo que hay un sector no tan grande, me parece, de las clases medias que podrían votar por Yacu Pérez, que siguen siendo de izquierda, pero no le votarían al expresidente Correa o al señor Arauz específicamente, pero sí a un candidato de izquierda. Yo creo que tiene sectores pequeños todavía de personas que demandan otro tipo de derechos, los derechos de la naturaleza, por ejemplo, la no explotación de la minería, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese aspecto ha generado un poco más de espacio. Pero eso lamentablemente en el plano puramente electoral no alcanza, no es suficiente. Y por eso decía que me parece que su posición no ha pasado de ese tercer lugar. Lo que le pudo haber hecho despuntar, que no lo ha hecho hasta ahora, quizás venga en un futuro, es tener una posición mucho más clara en el plano económico. Y me parece que él no ha terminado de desprenderse de esa posición muy extrema hacia la izquierda que mantuvo Pachakutik históricamente. ¿Cómo ha sido el papel de la Asamblea Nacional? ¿Cómo la calificaría usted, esta última asamblea? A ver, las asambleas siempre han sido mal calificadas en general. Las asambleas, como cuerpo colegiado que es, tienen la gran desventaja que calificamos a todos los asambleístas, hombres y mujeres, y no hacemos divisiones. Y yo creo que la asamblea tiene buenos legisladores, tiene gente muy profesional y honesta. Son pocos, pero sí los hay, de todas las bancadas, de todas las bancadas. Pero desafortunadamente se ven imbuidos en el espectáculo mayor, que ha sido los actos de corrupción, de falta de ética, de falta de profesionalismo de la legislatura. En términos generales, creo que es una asamblea que nos queda debiendo. Muchas leyes demoraron en salir y otras no salieron con la suficiente calidad que se esperaba. Y en el plano de la fiscalización también me parece que ha habido una devaluación, porque el hecho de fiscalizar no implica solamente llamar a un proceso de carácter político, sino tener los argumentos políticos y jurídicos suficientes. Y yo creo que ahí es una asamblea tibia, con una calificación de la mitad hacia abajo, pero que no creo que sea muy diferente a asambleas que hemos tenido en el pasado. Recordaremos las asambleas de inicios de los 80s, de fines de los 80s, de inicios de los 90s, había unos espectáculos iguales o peores en términos de corrupción. Eso de ninguna manera legitima la actual.
Pero yo creo que ha sido una asamblea que todavía tiene mucho que hacer. Ojalá pueda hacer algo en los pocos meses que le quedan, con mucha gente involucrada en actos de corrupción, por decirlo en general, pero insisto, creo que también con asambleístas, hombres y mujeres que han hecho bien su trabajo y son honestos. Señalando y destacando esas excepciones que hay de asambleístas que han hecho bien su trabajo, no sé si usted recuerda si en las asambleas anteriores hayamos tenido 60 asambleístas involucrados directamente en actos de corrupción, investigados por la autoridad judicial. Yo no lo recuerdo, pero si bien, pues como usted dice, las asambleas no han sido ejemplo a lo largo de la historia, pero no sé si esta realmente se gana el primer lugar. No han existido casos de asambleas con tantos niveles de corrupción visibles. La pregunta que no tengo una respuesta y es difícil saberla es, quizás antes era igual o más, pero no se lo conocía. La tecnología no estaba al alcance, las redes sociales, el periodismo de investigación todavía no tenía los espacios para ser tan acucioso, el acceso a la información era mucho más fácil. Y eso podría haber influido en que quizás antes había cosas parecidas, pero que, insisto, no se observaba. Dejando eso de lado, evidentemente es una asamblea que se ha caracterizado fundamentalmente por estos hechos de corrupción, de falta de ética que realmente hablan muy mal del primer poder del Estado. ¿Cómo termina el gobierno? Ya lo mencionó usted un par de ocasiones en esta entrevista, que es un gobierno que termina este año de manera débil, pero ¿podemos describirlo de una manera más clara? Yo creo que no tiene conducción política. La conducción política y las líneas generales de la relación con otros sectores la marcaba la exministra Romo, ya no está. No hay una figura visible que la haya reemplazado. El nuevo ministro de Gobierno es un ministro de Seguridad Interna, en realidad. Juan Sebastián Roldán, que eventualmente podía asumir ese espacio, no lo ha hecho. El gobierno en ese sentido me parece que ha eclipsado el tema político para darle prioridad al tema económico, y ahora el que orienta esos temas es el ministro Pozo. Y me parece que esto no va a cambiar en los pocos meses que faltan. El gobierno hará lo justo, las cuestiones muy coyunturales, de cara a entregar el gobierno en mayo, evitar que la conflictividad pueda recrudecer entre enero y febrero, esperar, y todos esperamos también, que el COVID y el tema de las vacunas pueda bajar esta tensión que existe. Pero más allá de eso, en el plano político de grandes decisiones, yo creo que esas están terminadas, no hay mucho que esperar del gobierno, sino fundamentalmente, insisto, cuestiones puntuales que no necesariamente tendrán que ver con un actor clave que no existe para tomar esas decisiones políticas, sino con temas y tareas específicas que las asuman los distintos ministros, el ministro Ortiz en energía, el general Carrín en el caso de defensa, el propio economista Pozo en el tema de economía. Será un descenso en el tema de la discusión política e, insisto, yo creo que el presidente fundamentalmente espera el 24 de mayo para entregar el poder. Ahora, tomando en cuenta la pandemia, la crisis petrolera, la crisis económica que ya venía desde octubre del 2012, digamos, ¿cuál sería la característica particular de este gobierno que usted destacaría para calificarlo de débil? Porque si somos, digamos, ecuánimes, ningún gobierno habría podido terminar bien con semejante crisis que se tuvo que enfrentar este año. No ha tenido una bancada legislativa, por ejemplo. El respaldo de la legislatura para el presidente de la República es fundamental, más en los presidencialismos como los de América Latina, y no la ha tenido. No la ha tenido porque el presidente tuvo siempre una relación muy débil, muy parca frente a la legislatura, y no tuvo actores que le favorezcan o le apoyen en ese sentido. Sin embargo, yo creo que el gobierno lo que le ha permitido mantenerse es un hecho que no es menor, es decisivo y vale la pena rescatarlo, y es la posibilidad de tolerar la disidencia, tolerar la opinión en contraria de medios de comunicación, de opinión pública en general. Y eso que podría parecer una cuestión obvia, básica, elemental, no lo fue en el Ecuador de hace pocos años atrás. Y me parece que esas cuestiones también son necesarias relevar, porque si bien el gobierno tiene muchas falencias, ha tenido esta debilidad política que nace además de la falta de liderazgo del propio presidente Moreno, la falta de destrezas para administrar el Estado. Sin embargo, yo creo que en compensación, si se puede decir así, la posibilidad de la disidencia y de la opinión en contraria ha crecido en el país, y sin eso cualquier otro elemento de las libertades políticas es imposible. Vamos a hablar ahora del próximo año, y empiezo por ahí, en esto de la falta de habilidad para la administración del Estado. Y yo tengo un pensamiento, y es que la corrupción en los 10 años del correísmo, más
estos últimos 4 años, que no se logró frenar como se necesitaba la corrupción, supera cualquier tipo de liderazgo. Es decir, el problema va más allá de la debilidad o las habilidades que pueda tener o no tener el presidente Moreno. Y esto es importante tenerlo y analizarlo para poder evaluar y elegir bien el próximo año. Sí, efectivamente. Y, digamos, con expectativas claras. Sí, efectivamente, el tema de la corrupción erosiona cualquier posibilidad en lo político, mucho más en lo económico y también en lo social. Y lamentablemente el Estado tiene un problema, un proceso de deterioro en términos de ética enorme, que va mucho más allá de este gobierno, evidentemente. Han existido escándalos de corrupción en este gobierno, pero no ha sido que se originaron ahora. Esto es una cuestión estructural y me parece que el gran desafío para el próximo gobierno es generar una gran reingeniería del Estado. No solo separando lo que podría pasar hacia lo privado, que es una parte nada más, sino haciendo un Estado mucho más eficiente, más pequeño, pero más eficiente. Y para eso el control de la corrupción es fundamental. Si es que sigues teniendo ingresos de un orden, pero todo se fuga por el tema de la corrupción, no pasa nada. Entonces, claro que sí, la corrupción en general en América Latina es un problema muy grave y eso dificulta cualquier tipo de liderazgo en el mediano plazo. Como pueblo ecuatoriano deberíamos tener esa expectativa clara. Entonces, no sé qué piensa usted. Sobre cualquiera que sea el nuevo presidente del Ecuador, hay que considerar que el sistema de corrupción está tan arraigado en el Estado ecuatoriano que va a ser muy difícil tener una persona que pueda en 4 años controlarlo. Es mi expectativa. No sé cuál es la suya. Sí, o sea, la corrupción es un tema que no se resuelve de un día a otro y eso la ciudadanía lo debe tener claro. No se resuelve por decreto, no se resuelve por una ley de ninguna manera, sino que es un proceso de mediano y largo plazo, pero hay que empezarlo en algún momento. Y esperamos que en el 21 lo empecemos con las nuevas autoridades. No solo el presidente de la República, las autoridades en general, donde incluye a los gobiernos seccionales, que si bien no se eligen, son fundamentales. Y me parece que ahí el aporte desde la población también es fundamental, desde las cuestiones pequeñas hasta el apoyo y sobre todo la información a través del periodismo. El periodismo de investigación yo creo que en el país ha sido fundamental. El caso Sobornos no habría llegado a lo que llegó si no era por las denuncias de la prensa y la investigación que se ha generado. Entonces, yo creo que hay una actividad que tiene que ser manejada desde los políticos, pero en la que no podemos dejar de tener influencia los ciudadanos, porque esa corrupción nos afecta en nuestra cotidianidad y eso creo que es el mensaje fundamental. Lo que se llevan en recursos económicos afecta a la salud, a la educación, sobre todo de la gente con menos recursos económicos. ¿Cómo va a ser esta nueva campaña electoral? ¿Cómo la ve usted y qué podemos esperar los ecuatorianos? Toda vez que hay una limitación de recursos importante que, por un lado, ha sido bien vista por la ciudadanía, de que no se, digamos, desperdicien desde el punto de vista de algunos ciudadanos esos recursos que se necesitan, por ejemplo, en el área de la salud, entregándolos a los políticos para que hagan campaña electoral. Pero por otro lado, me preocupa que no hay los suficientes recursos para poder informar bien a la población sobre qué es lo que ofrecen los candidatos. Y me preocupa mucho que todo quede únicamente en el humo que siempre ofrecen. Bueno, será una campaña típica. Yo creo que los que podrán llegar serán los más innovadores, los que puedan mandar mensajes claros, puntuales y directos a la población. Las redes sociales jugarán un papel fundamental. Pero creo sobre todo ahí que la población tiene que abrir los ojos, por decirlo de alguna manera, a las propuestas que son efectivamente cumplibles. Cuando escuchamos propuestas de candidatos presidenciales o asambleístas que abiertamente son cuestiones puramente demagógicas, yo creo que ese debería ser el punto de partida precisamente para no votar por esos candidatos. Y yo creo que en esto la información desde los diferentes sectores va a ser fundamental. Ojalá podamos escoger mejores personas tanto para la Asamblea como para la Presidencia de la República. El año político 2021 estará marcado, bueno, por esta elección y por la decisión de quién será el próximo presidente de la República, pero yo creo que hay otras áreas sobre las que hay que estar alerta, atentos, sobre las que hay expectativa. ¿Cuál de ellas escogería usted para poderle poner la atención del caso? Hay varias. Va a ser un año de mucha conflictividad política independientemente de quién gane. Yo creo que va a ser uno de los años con mayor tensión en la relación ejecutivo-legislativo y ahí va a ser importante el papel de los actores sociales y políticos. Y 2 áreas adicionales que son fundamentales y que siempre serán fundamentales, que es la educación y la salud pública. Si no tenemos educación pública de calidad,
laica y gratuita y salud también pública y de calidad, es muy difícil que el país pueda superar cualquier tipo de problema que se le venga, tanto en el plano político como también en el económico. Me voy a quedar ahí. Muchísimas gracias, Santiago, por estar este último día del año con nosotros y en este último programa de Desayunos. Le agradezco muchísimo. Gracias a ti, Janet, un placer siempre.